ahora sobre economía y lo haremos con un economista muy distinguido. Se trata de Piero Ghezzi, que conoce por el sector privado financiero en el que ha trabajado con mucho éxito, pero también el Estado, puesto que ha sido ministro de la Producción. Lo hemos invitado porque ha publicado en el diario Gestión, que es un diario especializado en temas económicos y financieros, un artículo con un título que parece suave, pero que en realidad oculta una gran complejidad y todo en un terreno polémico. Se llama ¿qué cambios hacerle al modelo? ¿Qué cambios hacerle al modelo? Y lleva como subtítulo: si las capacidades públicas son limitadas, es porque no nos han importado lo suficiente. De manera que hay una pregunta y una afirmación severa. En este artículo, usted pone en duda la eficacia de lo que llama usted capitalismo popular, concepto que quiero que nos defina y cuyo vínculo con la propuesta sobre el canon minero que se ha hecho recientemente. ¿Cuál es el vínculo entre ese capitalismo popular y el ejemplo que usted cita y que usted critica, que es el de la modificación del régimen del canon minero? Muy buenas noches, señor Ghezzi. Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, publiqué un artículo hace unos días hablando del hecho de que la mayoría de la gente y de la población quería un ajuste, un cambio en el modelo, sin manteniéndolo, ¿no? En esencia, ¿no? Y la idea fundamental es que de las alternativas, una alternativa presentada ha sido el capitalismo popular, que de alguna manera dice hay que devolverle el dinero a la gente, bajar impuestos, bajar gastos, que el Estado se meta lo menor posible. De alguna manera es una reedición del capitalismo libre mercado de Hayek y de Friedman, que está siendo abandonado a nivel mundial, ¿no? Entonces me da la impresión de que nosotros ya tenemos el modelo que tenemos, logró que tenía que lograr con el Estado que tenemos. Si queremos seguir avanzando hacia el desarrollo económico, necesitamos fortalecer el Estado, y una opción en la cual se pide que el Estado se ponga de costado es justamente una receta segura a que el Estado se siga debilitando, ¿no? Entonces, un poco creo que vamos por ahí. Ha dado un paso más en su crítica ahora que estamos hablando, diciendo que esta idea del capitalismo popular es un reflejo de las teorías económicas de Hayek y de Friedman, que ya se está desechando, nos dice usted, como si fuera a decir nada, en otra parte del mundo. Lo que usted está sugiriendo es que estamos recogiendo ahora las ideas equivocadas para la circunstancia actual que ya nadie practica. Una vez más, en el Perú estaríamos queriendo darle vida a visiones de la economía o de la sociedad que son ahora desechables. Digamos, si lo pensamos en grandes tendencias, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se fortaleció el estado del bienestar, comenzando en Inglaterra y en Estados Unidos, de una manera muy importante, y ese modelo del welfare state tuvo limitaciones en los 70s que llevaron a, digamos, a esta péndulo en el cual la economía del libre mercado, inspirada a nivel teórico por Hayek y Friedman y implementado a nivel político por Thatcher y Reagan, ¿no? Fueron fundamentales, ¿no? Pero como siempre, las situaciones terminan siendo pendulares, ¿no? Vamos a veces de extremos a otros, y lo que yo estoy proponiendo no es regresar al estado del bienestar, porque uno de los problemas del estado del bienestar es que no estaba funcionando antes, y si no logras tener ganancias de productividad y generación de empleo suficiente, no vas a poder solventar los costos de un estado del bienestar. Entonces lo que estamos diciendo, lo dije en el libro, lo hemos dicho en el artículo, es el libro de Estado Productivo que presenté hace un par de meses, 2 meses y medio, es que para seguir avanzando hacia el desarrollo tenemos que aceptar que, por un lado, hemos fallado conjuntamente, digamos, en el Perú, tanto el Estado, claramente, pero también el mercado ha fallado en poder
tener las ganancias de productividad, fortalecimiento institucional, generación de empleo que el país requiere. El crecimiento no ha generado el fortalecimiento institucional que necesitamos. Y que para poder resolver los problemas que tenemos en el año 2021, tenemos un trabajo colaborativo, tenemos que cooperar y trabajar conjuntamente. Separarnos y decir, ok, minimicemos el Estado ¿no? de una manera dramática y permitamos que el mercado funcione, ¿no? Creo que nos va a llevar a la proliferación de más clubs, de la construcción, de los grifos, del oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender que a diferencia de esa visión a veces simple en el cual uno tiene que escoger entre Estado y mercado, tenemos que entender que el Estado y el mercado se fortalecen el uno al otro. ¿Por qué creemos que tenemos un sector bancario tan sólido? Porque tenemos también una superintendencia de banca y seguros tan sólida. Una fortalece a la otra y de esa manera logramos esos círculos virtuosos que se lograron en la macroeconomía, ¿no? En el cual una institución pública fortalece a las instituciones privadas. Cuando no hay Estado, cuando hay ausencia del Estado o es muy ineficiente, tenemos al otro lado también un sector privado, tenemos minería ilegal, ¿no? Entonces creo que hay que entender que a diferencia de la versión simple donde pensamos el Estado o el mercado, necesitamos Estado y mercado de una manera utilizando las fortalezas de cada uno. ¿Qué tiene el sector privado? Tiene capacidad de innovación, disciplina. ¿Qué tiene el Estado? Una hoja de balance pues mucho mayor, la capacidad de hacer normas, ¿no? Entonces tenemos que poner lo más potente de cada uno. Y creo que algo, o Fernando, si quieres seguir preguntando, después puedo seguir hablando del tema. No, sobre todo tengo que respetar mis propias reglas, porque hay un Estado también acá, y eso supone ir a una pausa. Pero quiero dejar simplemente plantear la pregunta, porque el libro suyo, Estado Productivo, se presenta como un intento de contribuir para mejorar las relaciones entre el Estado y el mercado en el Perú de la pospandemia. Y eso es innovador, su libro, pensar en función de esta variable sanitaria y sus consecuencias económicas. Pero quienes proponen modificar el canon lo hacen en las actuales circunstancias en que se necesita dinero para evitar esta súbita caída en la pobreza de muchísimas personas. Y no quieren que todo el canon se destine a eso, sino solo 40%. El otro 60% sigue siendo para que el Estado que usted quiere armonizar con el mercado sea eficiente. Así que nos va a contestar después de la pausa a la precisión de quienes proponen esto en las actuales circunstancias y por lo menos mientras estemos sometidos a las consecuencias del colapso económico causado por la pandemia. Retomamos nuestra entrevista con Piero Ghezzi después de una breve pausa. Son las 7:38 y estamos escuchando con gran interés al economista Piero Ghezzi, que hay que decirlo, ha sido de los primeros que ha formulado una visión integral para reconstruir las relaciones entre el Estado y el mercado en el Perú de la pandemia. En el contexto de ese pensamiento, sostiene que la idea de atribuir 40% del canon minero a uso personal de familias y no a proyectos de desarrollo, como era la concepción hasta ahora, es una mala idea y la asocia con una visión económica asociada con Hayek y Friedman, que él considera superada en la mayor parte de los países del mundo, pero que nosotros, de acuerdo a una vieja costumbre, estamos recogiendo cuando ya pasó su influencia dominante. Pero yo le dije que quienes propusieron esa idea, que ha sido, por cierto, recogida por Keiko Fujimori, por lo demás, sostiene que es una necesidad coyuntural para evitar que el Estado tenga que estar dando bonos y para impedir que las poblaciones concernidas por el área de los sitios mineros puedan vivir en la pobreza al lado de grandes producciones mineras. Mi impresión, Fernando, es que, bueno, la experiencia que tenemos es que cualquier medida temporal termina siendo permanente, ¿no? Creo que en la práctica, más allá de razones conceptuales, por las cuales es muy importante tratar de evitar este tipo de medidas, es que si ponemos el 40%, las personas van a estar recibiendo una cantidad de dinero, baja el precio de cobre, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar el porcentaje, ¿no? Ahorita el cobre o los minerales están, no sé si están todos al tanto, pero el cobre está al precio más alto de la historia,
Sí. Lo más probable es que después baje. Entonces ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar de 40 a 50. No conocemos muchas medidas, digamos, que terminan siendo temporales y después se abandonan. Van a terminar siendo permanentes, por otro No lado. nos diga eso, porque las restricciones sanitarias nos han dicho que son provisionales, ¿eh? No nos asuste. No, obviamente la pandemia es provisional, pero asignar en cash, en dinero, el 40% del canon, lo más probable es que se vuelva permanente. Es más, se empiece a buscar a una serie de otros sectores donde cuales le coloque también esa cantidad. O sea, en la práctica, mi impresión es que es este tipo de medidas que suena intuitiva a primera impresión, pero que cuando uno la piensa y la analiza y ve dónde están los problemas del país, termina siendo debilitando más al Estado, generando más déficit, porque las necesidades van a seguir ahí. No vamos a esperar que cada persona ponga un ladrillo en su escuela o haga un pedacito del camino, ¿no? O construya un pedacito del hospital. El problema del Perú es de atomización, ¿no? Es un problema de poca cooperación. Necesitamos mucho más coordinación y asociatividad, estar más juntos. La solución no puede ser bailar por su propio pañuelo cada uno. Ahora, creo que lo que quisiera resaltar naturalmente es que obviamente hay esta propuesta de capitalismo popular que tiene sentido discutir, y doy las razones por las cuales me parece que no es la solución a los problemas que tenemos en las áreas de influencia minera y menos a los problemas del Perú. Las otras propuestas son tan descabelladas que ni siquiera las discutimos, digamos. Entonces, también es importante entender que los ajustes que hay que hacer al modelo económico actual tiene que mantener muchos de los principios que nos han servido, ¿no? Y que tiene que en el futuro pensar más en cómo promover el desarrollo económico a nivel territorial, que se ha abandonado en buena medida, y creemos que parte del problema es que no nos hemos enfocado en fortalecer al Estado. Entonces, el canon es un excelente ejemplo de por qué al final terminamos no fortaleciendo el Estado, o sea, esta propuesta, sino más bien es la propuesta simple de pedir que el Estado se ponga ahí. Y ahora, antes de ver su concepto de fortalecer al Estado, quisiera que nos explique cómo exactamente, porque se trata de que la gestión del Estado sea más eficaz. Y la queja y todo este planteamiento viene de la constatación triste de lo mal que han gestionado el dinero gobiernos regionales y locales. Pero antes de ir a ese punto, recordar que quienes defienden esta tesis del uso de esta modalidad del canon invocan el ejemplo de Alaska y de Canadá. Usted ha hecho un doctorado en Estados Unidos, conoce sin duda esas cosas. ¿Qué le inspira? El ejemplo, supuesto o real, yo nunca estaba ahí, de Alaska, donde hay muchos osos y mucho hielo, pero no sé si sus modelos económicos puedan tener una influencia positiva en nuestro país. Son realidades muy distintas, creo, y lo otro es, por alguna razón, siempre se invoca el mismo ejemplo. No son ejemplos que prevalecen en el mundo, y tenemos muchísimos países donde hay, obviamente, recursos naturales que se explotan, ¿no? Yo creo que lo más importante hacia adelante es ver lo que mencionaste, cómo fortalecer el Estado, ¿no? Creo que el tema fundamental es que esto no es solo un tema de gestión. O sea, no es solo que hay un mal ministro que no tiene liderazgo y hace las cosas mal. Obviamente hay errores de gestión, pero es fundamental que tenemos unos malos resultados porque tenemos un mal Estado. Y tenemos un mal Estado porque nunca a nadie le ha importado fortalecerlo. Porque, como lo mencioné antes, sí nos importaba tener un buen PCR, sí nos importaba tener una buena superintendencia, un buen MEF, pero el propio MEF no ha fortalecido sus capacidades de no generar empleo en los territorios, ¿no? Y las entidades públicas que están a cargo del desarrollo económico han sido marginales. A nadie le ha importado en Lima, en realidad, la diversificación productiva territorial. Digamos, cuando lanzamos la diversificación productiva, más bien hubo un rechazo bastante creciente y, digamos, los costos los pagamos ahora. Creo que cuando dejó el ministerio quedó disuelta la idea y quedó enterrada, me parece recordar. Sí, claro, clarísimo, lamentablemente, porque ¿qué es lo que pasa? En la zona de influencia minera, lo que tenemos es una ausencia del Estado mayúscula. Para fortalecer, digamos,
el desarrollo productivo a nivel local o el desarrollo económico a nivel de la zona de influencia, operación minera, digamos, necesitamos dos cosas. Uno, proveer bienes y servicios públicos. Eso tendría que hacerse con alguien que tenga el tablero de control, posiblemente en PCM o en el MEF, y que diga, ok, este trabajo lo va a hacer la minera por obra, por impuestos. Este trabajo lo va a hacer el gobierno regional. Este trabajo lo va a hacer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y de esa manera, en vez de entrar a apagar incendios una vez que un conflicto, ¿no?, se generó, y hacer una lista de lavandería y decir sí a todo arrinconado contra la pared, se trabaja de una manera mucho más proactiva. Y por el otro lado, el otro problema, entonces, hay una brecha social, digamos, y la otra brecha es la brecha productiva. No generamos suficiente empleo. Y no es un tema únicamente de dinero, es un tema que las entidades públicas en general no trabajan de una manera coordinada y articulada a nivel local. Tenemos en el Agroideas, Agroperú, Agrorural, el SENAS, el INIA, los CITES, tenemos un montón de entidades, los gobiernos regionales, cada una de manera separada. Entonces no logramos sumar. Entonces no es solamente un tema de recursos. Entonces, si damos el dinero, pero no hay capacidades públicas, lo que va a ocurrir es lo que ya pasa, que se gasta el dinero mal. Se gastan semillas malas, salvajes, que no tienen buena productividad, no hay acompañamiento de los productores. Entonces, si estuviéramos seguros que vamos a utilizar un porcentaje muy alto del dinero del CANO en fortalecer a los gobiernos regionales y de una manera haciendo. O sea, mi punto es que se aprende haciendo. Nadie aprende a manejar de copiloto. Entonces, si simplemente digamos que se ponga de costado, nunca nadie va a aprender. Entonces se vuelve una profecía autocumplida, donde todo está mal. Entonces lo que tenemos que hacer es exigir a los gobiernos regionales y al gobierno y a nuestras autoridades de pedir que el Estado se fortalezca, y ya tenemos algunos ejemplos buenos en los cuales eso puede pasar. Entonces, nos va a decir cuáles son esos ejemplos la próxima vez que lo invitemos. Lamentablemente el tiempo ha terminado, acá tenemos reglas también, pero la verdad es que siempre es muy estimulante escuchar y ponderar sus argumentos. Voy a hacerlo durante los próximos días, voy a reflexionar sobre lo que nos ha dicho y lo invitaremos nuevamente para seguir creyendo como usted, con la misma intensidad que usted, en el Estado productivo y en la reconstrucción de las relaciones entre el mercado y el Estado. Muchas gracias, Piero Ghezzi, economista y autor de este libro, El Estado Productivo, como propuesta de mejorar relaciones entre el Estado y el mercado en el Perú de la pospandemia. Muy buenas noches, Piero Ghezzi. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después de